Le voy a dar la bienvenida con muchísimo cariño a una colega periodista, a una amiga, Patsy Adolf. Ella es no solo una periodista de amplia experiencia, ha sido también corresponsal de guerra y ha dado cobertura periodística al flagelo que significó en nuestro país, en el Perú, el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA en los años 80, en la década de los 80 y bueno, también en la década de los 90. A raíz de esa experiencia y al ver que sus hijos no conocían lo que se vivió, lo que significó el terrorismo en el Perú, Patsy decidió publicar un libro, escribir una crónica periodística que de alguna manera es también una memoria de su vida, que se llama La Flaca, como le han dicho a Patsy casi toda su vida, y que ha sido editado por la editorial Pelícano, con sede en Miami, en los Estados Unidos. Bienvenida, Patsy. Hola Cecilia, qué Qué gusto lindo verte tenerte realmente. aquí. Qué ¿Cómo gusto, estás? de verdad. Cuéntanos por qué decidiste publicar La Flaca, que está en todas las librerías, ¿no es cierto? En las principales, sí, en la mayoría. Esta edición de La Flaca la editó Arte Idea. Hay una edición otra que es de Pelícano, que es la que está en Amazon a nivel internacional. Esto lo empecé a escribir en el 2000, mira, 12 años. Porque había reuniones en mi casa, por ejemplo, que nos juntamos los colegas y contábamos, ¿te acuerdas tal cosa, tal otra? Y recordábamos, ¿no? Y mucha gente me decía, ¿por qué no escribes tus aventuras, lo que pasaste en esa época? Y mis hijos me miraban, chicos, y me decían, mamá, ¿tú has hecho eso? ¿Tú has estado por aquí? ¿Has visto muertos? ¿Has estado metida ahí entre balas? Y no me creían, ¿no? Decían, las mamás, ¿qué somos? Las que cocinamos, las que los cuidamos, ¿no? No hacemos más para ellos, ¿no? Y dije, no, voy a empezar a escribir. Y empecé a recopilar estas historias una a una con el tiempo. Mira, yo escribía solamente cuando estaba inspirada, eso sí te digo, eso se me demoraba 11 años. Y empezaron a juntarse más, buscaba mis videos antiguos, los veía y decía, caramba, hay más historias y hay más historias. Y se juntó con historias de mi vida personal, familiar, que tuve que irme a vivir a Alaska, al África, y todo lo empecé a entrelazar, ¿no? Para ellos. Y así salió el libro. Ahora, al ser un libro para tus hijos, se ha convertido en un libro para los jóvenes del Perú. Para los jóvenes del Perú que no tienen memoria de este flagelo y que están en algunos casos integrando en las universidades las filas del Movadef. Tú has hecho unas declaraciones severas, bastante severas para la CNN a partir de tu libro sobre el Movadef. Es que la entrevista empezó muy bien sobre el libro, pero la conductora empezó a hablar de guerrillas en el Perú y guerrilleros y como que me tocó la fibra. Dije, no me da el gusto de decirles rebeldes, ni revolucionarios, ni guerrilleros, son terroristas. Y hay que decirlo así. Y el Movadef es un brazo armado, fachada, de Sendero Luminoso. Y hay que decirlo. Y los jóvenes que no conocen por qué. Uno, no vivieron esa época, y dos, les ha ocultado esa historia, parece. No es posible que en los libros de historia de los colegios o del CES no exista todo un capítulo de la guerra interna que desangró el Perú, ¿no? Es media página, una media página además concesiva con Sendero Luminoso, una media página que los trata en efecto como la locutora de un país extranjero que con la distancia puede entender y mezclar guerrillas castristas con el maoísmo salvaje de Sendero Luminoso. Que era eso, ¿no? Destrucción, sangre, muerte. Y tú también lo has visto, ¿no? En nuestras Claro, épocas de que por estábamos en las supuesto. calles, era todos los días, las bombas. Ayer justo estaba en una universidad hablando con unos chicos y les hablaba y me acordé, ¿te acuerdas los niños bomba que existían? Claro. Niños que los senderistas agarraban, los cargaban de bombas explosivos y los mandaban a volar a un lado. Los jóvenes se quedan con la boca abierta y no pueden entender que ese era el Perú. Y ese era el Perú, y hay que Ahora, decirlo. ¿por qué crees que los jóvenes de las ciudades de todo el Perú no tienen conocimiento porque sus papás no les han contado? Es cierto, el Estado no ha hecho lo suyo. Es cierto que los gobiernos no han hecho Son 20 lo años correcto, de gobiernos, ¿no? 4 por lo menos, por lo y no han menos. hecho nada. No han hecho nada. Y sí siguen sin hacer nada, ¿no? Exactamente. En primer lugar, lo único que se ha peleado ha sido que en los libros escolares no se trate bien a Sendero Luminoso. Es una vergüenza. Lo que se tendría que pelear es que se incluya exactamente qué fue lo que Sendero Luminoso hizo, por ejemplo, en Soras, en el año 84. Tú comienzas tu relato en el año 84. Yo comienzo con un relato que a mí me afectó mucho personalmente, porque uno, por la forma que se consiguió cómo llegar a este lugar, que era un lugar que queda en Lima, es la provincia de Lima, Pero es la provincia de Lima. Andajes, que era un lugar olvidado. Y como he visto en los videos que recopilé, pero los volví a ver, Andajes ya habían avisado a Lima, la Gran Lima, que venían los senderistas y los estaban amenazando, y no hicieron nada.
Era un pueblo olvidado, pobre, donde mataron a todas las autoridades, desde el alcalde, teniente alcalde, gobernador, hasta al de la posta médica, volaron todo y no pasó nada. Y yo llegué en la noche y vi todos esos cadáveres ahí tirados en la plaza, porque ¿no? Llego y tú estás reportando y tienes que estar con Campesinos. campesinos, Sencillos, gente pobre. Entonces humildes. decían que la revolución por los pobres, ¿qué pobres? Los mataban, ¿no? O sea, no venían con revoluciones, y yo no puedo entender eso. Entonces, ese pueblo de Andajes ahora es muy próspero, muy lindo, me han contado, pero en esa época era un pueblo olvidado, dentro de Lima, ¿no? Y sufrió un ataque feroz de Sendero Dos, Luminoso. porque después regresaron los senderistas. Esto fue en Eso 1984. fue 87, 485. no, 87, ese 87 Andajes. Y después regresaron al mismo pueblo a matar a otras personas y nadie los protegía, ¿no? El Estado los protegía. Y vemos que esto rebrota y no se está haciendo nada, realmente nada concreto, ¿no? Pues la política de Sendero Luminoso, o sea, del pensamiento Gonzalo y de Gonzalo, es decir, Abimael Guzmán, era escarmentar a quienes se oponían. Exacto. Y además aplicar lo que en China se conoció como la revolución cultural, es decir, borrar cualquier raíz vinculada al Estado, entre ellos las autoridades. Por eso es que mataban incluso al que dirigía o administraba la posta médica. Hubo también una época en que fui, un año, no sé cuál, 84, 85, a Ayacucho. Habían rescatado a 500 pobladores que habían estado 5 años en poder sendero, incluyendo niños. Y yo hablaba con uno de los niñitos, te lo juro, Cecilia, 4 años. Tú le decías, Imán Sutiki, decía Carlos. Imán Sutiki combate, Freddy. 4 años. O sea, habían vivido con sendero y los usaban los niños. Y un señor se acercó y me dijo, yo soy uno de los pobladores rescatados. Le entrevisté y me contó que él mataba gente porque se lo ordenaban. Y que si no mataba él a esa persona, le mataban a su esposa, a sus hijos. ¿Qué hacía ese hombre? Que acabó solamente en la cárcel porque mató a alguien, pero obligado. Eso hacía Sendero, eso hacía Sendero. Claro. Y no entiendo que no se pongan en unos libros eso, ¿no? Claro. Sendero mataba. ¿Y cómo mataba? ¿Y a quiénes mataba? Lo que recientemente se ha judicializado, la masacre de Soras. Soras fue un escarmiento total contra los campesinos que se habían reunido para enfrentar a Sendero Luminoso y a esa violencia feroz que tú estás describiendo. Y Abimael Guzmán buscó el hombre especial para que ejecutara ese escarmiento. Ese hombre especial es Víctor Quispe Palomino, el camarada José, el que lidera a los terroristas del BRAEM en este momento. Asesinaron a 117 campesinos en todos los pueblos de la zona de Sucre, en Ayacucho y sobre todo en el pueblo de Soras. Y con su sangre pintaron las paredes con lemas que decían, por ejemplo, viva la guerra popular o así mueren los soplones. Sí. ¿Qué clase de psicópatas podrían ahora reinsertarse? Estos psicópatas, que además fueron aplaudidos por todos los que están ahora liderando el Movadef, porque eran parte del mismo pensamiento y lo siguen siendo, pueden reinsertarse a la sociedad. ¿Esos psicópatas se pueden reinsertar a la sociedad y a la política peruana? Perdóname. Pero veamos quién sale libre el próximo año. Osman Morote y varios más. ¿Tú crees que ha cambiado de opinión, cambiado de pensamiento ese señor? No. ¿Cómo podría, si aplaudió la masacre de Lucanamarca, la masacre de Soras? Y él va a regresar solamente como gran líder de Movadef, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer él libre si no ha cambiado de opinión? Libre. No es que lo estén perdonando, no, indulto, no, libre. Sus 25 años cumplidos. ¿Qué esperamos ahora? ¿Qué esperamos para hacer algo? No sé. Exactamente. Tú habrás escuchado algunas declaraciones de algunos dirigentes políticos, como Lerner Guitis, por ejemplo, que el Movadef, en caso decidan respetar la Constitución y la democracia, debe insertarse a la política nacional. Sonrío porque encuentro una terrible, dramática candidez en esas expresiones. Lo menos. ¿Qué piensas tú? No, es que no entiendo esos tipos de declaraciones, yo no las entiendo. O sea, como si no recordaran lo que pasó, no recordaron lo que fue Sendero, no recordaran lo que hizo Sendero en el Perú. O sea, por favor, o sea, un 2 dedos de frente por lo menos, ¿no? O sea, no, Sendero no ha cambiado, Movadef no va a cambiar. ¿Por qué les creerías a los del Movadef si aplaudieron lo que aplaudieron en los 80s y en los 90s? Y a mí más me asusta que sean gran cantidad de jóvenes los que están uniéndose a Movadef. Yo he escuchado jóvenes que me escriben por Facebook, no, Patsy, en la Católica ya están. La Católica ya están, caramba. San Marcos se han acercado, ayer una chica me dijo, a mi hermano se le han acercado a tantearlo.
O sea, están haciendo un trabajo de hormiga, lo que quieras, pero están haciendo su trabajo. Tienen un canal en YouTube. Tienen un canal en YouTube. Donde contestan todo así, bien organizados. ¿Y nosotros qué? ¿La sociedad civil qué? ¿El Estado qué? ¿Se está dejando otra vez? Estamos dejando otra vez. Estamos dejando otra vez y no tendríamos perdón. Pero creo que gente como tú, tu talento, tu amor por tus hijos, por tu país, hace cosas. Lo que tú estás haciendo es maravilloso. No solo lo has contado, lo has puesto en un libro, además estás visitando universidades y colegios para contar esta historia. A los que me invitan yo voy, así que he estado yendo y he ido a 6 universidades y un colegio, gratuitamente. ¿No? Voy y les llevo unos videos míos de la época esta, donde se ve todo lo que hacía Sendero, se los muestro y se quedan boca abiertos. Y les enseño eso y después les hablo. Les digo, eso era el Perú, antes que ustedes nacieran. Y sus padres no les han contado. O, bueno, ahora véanlo, lean, no solamente mis libros, lean en general. Tienen todas las herramientas, ¿no? Tienes un Google ahí que te es maravilloso. Busca, pon terrorismo en el Perú, vas a ver todo lo que sale, ¿no? Claro. Oye, ¿por qué crees tú que en nuestro país no ha habido cineastas realmente capaces de contar nuestra historia reciente? Escritores capaces de contar nuestra historia reciente. ¿Qué ha pasado? Hay algunas películas, ¿no? que sí se han hecho, no recuerdo, el de La Boca del Lobo, creo que es una. Sí, pero digamos que tampoco, no es necesariamente que Sí, cuente, sí, es al revés, es del otro lado. Pero no, pues no. Bueno, la tita asustada creo también cuenta un poco. En un contexto, ¿no? Pero sí que debería ser algo claro, concreto, directo, ¿no? No irse por las ramas, no, esto hizo Sendero, en una forma más digerible si quieres, para que los chicos lo puedan ver. Pues un comisión de la verdad, un informe de ese choclón, no lo van a leer, pues. Claro. ¿No? Series de televisión, documentales, cortos y películas. Como hacen en Estados Unidos con el 911, caramba, ¿no? Se lo meten por las narices a todos para que se acuerden, porque así se debe hacer. No hay que olvidar, recuerden a los judíos, no hay que olvidar. Los chicos tienen que conocer su historia, mínimo, ¿no? Conocerla. Después ya ve qué opinas o qué no, ¿no? ¿Tú has recibido una oferta de convertir tu libro en una película, en una serie? No. Alguien me habló por ahí, pero esas cosas que te hablan y yo digo ya, ¿no? Claro, es una buena idea. Sí. Es que todos tenemos buenas ideas. Sí. Pero ¿dónde están el Ministerio de Cultura del Perú? ¿Dónde está, no es cierto, el Ministerio de Educación del Perú, que no toma, por ejemplo, ideas como la tuya o tantas otras que deben haber esperando simplemente la inversión para convertir estos relatos, estas memorias en películas y en series? A veces me pregunto, ¿no? Ya, sin querer pesarle el pie a nadie, pero ¿qué hacen en el Ministerio de Educación? Debe haber una sección encargada de los libros escolares, de qué sé yo, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Por qué no se siguen pasando los años, los meses? Y todo es intenciones, todo es sí, vamos a, háganlo. Te apuesto lo que quieras que los libros que van a venderse para el año 2013 no tienen más que quizá una que otra corrección, pero no han tomado el toro por las astas, no terminan de entender que esto puede repetirse. ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿Tienes la objetividad, tienes el corazón, el sentimiento para mirarlo de lejos? ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, ¿qué clase de ciudadanos somos? No tener un plan nacional. Yo no sé, yo te lo juro que no entiendo lo que hay en las cabezas de las personas que están dirigiendo el país, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie, pero caramba, su trabajo es, ¿no? Su trabajo es. ¿Por qué no lo hacen? Exactamente. ¿Hay algo ahí atrás? No sé. O sea, hay que pensar un poco, ¿no? O sea, mínimo, educa a tu gente, mínimo, con la historia. Con la historia. Para que no se repita, como se dice siempre como cliché, pero es cierto, y como que se está repitiendo. Entonces, caramba, ya, pongamos un freno, pero ya, ¿no? De una vez. De una vez. De una vez. Qué bueno, qué buena tu iniciativa, Patsy, te felicito, te agradezco. Gracias. Te agradezco y sobre todo porque el texto está tan bien escrito. Es además una narración tan tierna porque es una mamá hablándoles a sus hijos. Es tan ligero que le va a servir a muchísimos jóvenes y espero que a muchísimos padres de nuestro país. Ojalá que lo lean. La flaca de Patsy Adolf. Y no se te mi libro, lean por Dios la historia del Perú, ¿no? Esa historia del Perú. Esta historia que no han tenido ni siquiera los historiadores el coraje de contar de verdad. Porque el resultado de la Comisión de la Verdad es un texto distinto. Claro. Y es un texto que la gente joven no se va. No se acerca. No se va a acercar. Eso está claro. Gracias, Patsy. Felicitaciones y mucha suerte. Gracias. Bienvenida de nuevo a las Lides. A las Lides. Nunca las dejé. No se puede, ¿no? En esta carrera no se puede dejar. No se puede. No. Es un modo de vida.
Así es. Gracias, Cecilia. Patsy. Gracias a ti. Vamos a la pausa, regresamos.